Lo primero que piensas es, puchica, metí la pata. Era que me quede donde estaba, que tenía ya un salario que estaba bien, me busqué fue un problema. Eso es lo que, honestamente, es lo primero que se me vino a mí a la mente. Y me ayudó mucho que a pesar de que me congelaron los fondos, ellos me dieron un crédito por un año. Yo les decía a ellos, si no me ayudan, yo voy a quebrar. Yo creo que una decisión muy, muy difícil que me tocó tomar alguna vez fue poner primero a mis colaboradores antes que a mi bolsillo. Te explico un poquito mejor. Cuando fue la pandemia, COVID-19 can be characterized as a pandemic. hubo momentos realmente bastante desafiantes. Las necesidades eran de todos, pero obviamente los colaboradores de alguna manera, pues tú los sientes como que, no como que sean tus hijos, pero que sí necesitan de ti. Entonces yo prefería pagar la nómina antes que pagarme yo misma. Ya después de que pasamos todo esto en el 2020 y el 2021, pues ya en cambio hubo una bonanza en la parte de las navieras y de las aerolíneas y la gente es llamada por otras empresas por la competencia y simplemente la gente no se iba. La gente se quedó allí empujando. Fue leal, exacto. Yo no creo que la parte salarial sea lo más importante y ya lo digo hasta con mi propia experiencia, ¿no? De mi vida cuando estuve en el ámbito laboral directamente como colaboradora. Yo creo que va mucho más allá. La gente ahorita necesita sentir que lo que está haciendo vale. Magali, qué gusto tenerte en este nuevo episodio de Empresario 360. Gracias por aceptar la invitación y por compartir tu historia, tu experiencia con todos nosotros. Gracias a ti por invitarme. Realmente es una deferencia muy especial hacia mí. No me siento merecedora de estar aquí contigo hoy, pero bueno, trataré de dar lo mejor de mí. Nos conocemos hace algunos años y una de las cosas que realmente admiro de ti es esa capacidad de lucha que tienes, siempre de seguir adelante con 100 proyectos administrando al mismo tiempo y lo haces con mucha pasión y de la mejor manera. Realmente es Sí. algo que admiro profundamente de ti. Gracias, gracias, Alfredo. Magali, sé que llevas algunas décadas en tema de comercio internacional y el tema logístico. Si miras hacia atrás, ¿recuerdas el momento exacto en que entendiste que esto no era solo un trabajo, sino un camino a recorrer profesionalmente? Una muy buena pregunta. Sí, es verdad, tengo más de 30 años en comercio exterior y ya como empresaria, pues tengo por ahí unos 25, ¿no? Pero mira, qué chistoso, porque si miro hacia atrás, yo creo que recién lo entendí hace poquito, en el 2024 por ahí. Entendí que lo que hacía realmente impactaba en la vida de otras personas, en la vida no solo de mis colaboradores, también de mis clientes, de mis proveedores, y decidí meterme con más empuje todavía a la empresa, ¿no? Tuve una situación en ese año que me hizo reflexionar sobre muchas cosas, porque ya era un momento en que yo decía, bueno, ya tengo 25 años en esto, voy a abrirme a hacer otras cosas, a empezar a disfrutar un poco más del último que me queda de mis hijos, que está pequeño todavía, pero definitivamente esto es de personas. Entonces, allí pude reflexionar y pude pensar de que esto de aquí todavía no era el momento para mí de abrirme del tema y era el camino que tenía que seguir en el que tenía que seguir avanzando. Claro, no hacer todavía ese periodo de transición que al final muchos de los empresarios dicen, Sí, ya hay que hacer esa transición y entregar la posta, pero sí. también hay que hacerlo con un muy grado de responsabilidad, ¿no? Por supuesto, primero formar un buen equipo, que yo creo que gracias a Dios ya lo tengo, y ya empezar también a mirar cómo la segunda generación, enamorar a que la segunda generación quiera entrar también a ser parte de esto y se quede avanzando en el tiempo, ¿no? Vamos un poquito hacia atrás, Magali. ¿Cómo arranca este camino? ¿Cómo arranca tu carrera? ¿Dónde empiezas? ¿Y cómo llegas a convertirte en una empresaria del sector logístico y de Bueno, comercio?
Empiezo muy chiquita, ¿no? Yo me gradué de un colegio público del 28 de mayo, del glorioso 28 de mayo, perdón. Y cuando tú te graduabas de este colegio, las empresas llamaban al colegio a pedir profesionales del colegio graduadas. Recién graduadas pedían secretarias, en mi caso yo era secretaria bilingüe y fui a dar a una naviera de los bananos Dole. Y allí pues empecé realmente a hacer y aprender en el camino, porque una cosa es tu conocimiento y otra cosa es lo que realmente es estar allí donde las papas queman. Y ahí aprendí de todo, aprendí de la parte operativa, de la parte comercial. Tuve la suerte de tener dos jefes que eran noruegos y ellos veían cosas en mí que yo no las veía. Y un poco pues siempre me trataban de enseñar, ellos no hablaban español y eso pues hacía que yo hable mucho con Tú ellos. eras la conexión Yo, entre ellos y su sí, equipo de trabajo que tenían en el exacto. Ecuador, en Guayaquil, Con en un la inglés que oficina. no era perfecto, pero verás que a pesar de venir de un colegio público y no haber estado en una academia privada en esos tiempos, me manejaba bastante bien, porque yo digo, creo que Dios me ha mandado con algunos dotes y uno de esos es nunca quedarme callada y siempre resolver. Entonces, por ahí empiezo. Luego de esto, pues uno de estos jefes se pone una empresa de inspecciones para embarques de exportación, de camarón, de ¿Qué edad tenías banano. ahí? Empecé a los 17 años. 17 años, Entonces, muy joven. muy joven, por eso te digo, muy chiquita. Luego de esto, pues me voy con este jefe al que yo admiraba mucho y por situaciones de salud, él cierra la empresa. Pero mira qué amable, me deja ubicada en otra empresa, en una naviera. Y allí era una naviera comercial totalmente que manejaba diferentes, era una agencia naviera que manejaba la representación de diferentes navieras del mundo. Y allí realmente es donde empieza un poco este desarrollo mío, ¿no? Y bueno, y esta empresa pues tenía un gerenciamiento que permitía que las mujeres lleguemos hasta un límite, hasta servicio al cliente. Tú no tenías la esperanza de ser ejecutivo de ventas o de ser un gerente. Entonces, por esto vino una amiga y me recomienda a otra empresa, pero mira, siempre la gente me llevaba. Yo he sido muy leal. Entonces yo decía, no, bueno, aquí estoy, aquí es donde Dios me puso, voy a dar lo mejor de mí aquí, que todo salga bien. Y no, yo no buscaba trabajo, ni buscaba ni en el periódico, ni le decía nada a nadie, ¿no? Entonces ya me lleva a esa otra empresa y allí sí caigo en las manos más correctas, por decirlo así. Mi jefa era una mujer y ella también vio en mí capacidades que, como te digo, yo mismo me boicoteaba y que yo no veía en mí, ¿no? Entonces me lleva con ella a un emprendimiento de ella. Luego de esto, pues viene un alemán brasilero acá a Ecuador y me dice, quiero abrir contigo una oficina aquí en Guayaquil. Y yo decía, ¿de dónde me conoce este señor? Conversé con él, llegamos a un acuerdo y es en 1999 que empieza realmente mi emprendimiento, pero así, circunstancialmente, sin yo haberlo buscado. Año 99, año de crisis en el Ecuador, cambio de moneda pocos meses después. Ni me digas. ¿Qué se sintió empezar un Mm, emprendimiento sin experiencia previa como empresaria, sí, sin experiencia previa liderando un negocio y sí. con una crisis tan fuerte y tan profunda que vivimos en esa época? Lo primero que piensas es, puchica, metí la pata. Era que me quede donde estaba, que tenía ya un salario que estaba bien, me busqué, fue un problema. Eso es lo que, honestamente, es lo primero que se me vino a mí a la mente. Pero yo ya después dije, bueno, ahora sí, a coger el toro por los cuernos porque ya estoy aquí. Ya estoy aquí, hay que Ya, resolver. esto hay que resolver. Y allí, mira, me sirvió mucho este camino que yo tuve en las navieras con compañeros que seguían en ese ámbito y que me conocían como una persona de palabra, con ética, honesta y seria. Y me ayudó mucho que a pesar de que me congelaron los fondos, ellos me dieron un crédito por un año. Yo les decía a ellos, si no me ayudan, yo voy a quebrar. Y en esos tiempos, pues, no habían los sistemas que hay ahora de tanto control, y me decían: "Ya, manda un cheque a fecha, manda un cheque a fecha". Y así me tuvieron hasta que ya los fondos fueron descongelados, entramos a la dolarización ya con una realidad, y de alguna forma, pues, en este negocio los fletes internacionales siempre han sido en dólares.
Entonces, bueno, por ese lado tenía algo, por decirlo de alguna forma, a favor. ¿Cuál consideras que es el secreto para salir fortalecido de una crisis? Mm. Realmente yo creo que todo tiene un lado bueno, un lado malo. Y tú tienes que tener la capacidad de cuestionarte y de tratar de ser objetivo y aprender de esas situaciones para no volver a caer en lo mismo. Por eso yo considero que es muy necesario que las personas sepan de la historia, sepan del pasado, no solamente del Ecuador, sino del mundo. Entender, no sé, lo que fue el holocausto, coger, darse el tiempo de leer un libro como el diario de Ana Frank, como el hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Entonces, son cosas que yo sí creo que es muy importante que las nuevas generaciones las entiendan para no volver a caer en esos mismos errores. Porque te decía, o sea, uno tiene que tener claro de que de todo hay una parte buena, una parte mala, pero también hay porcentajes. De una guerra tú no puedes decir 50% bueno, 50% malo. ¿Qué puedes ver de bueno en una guerra? Cuando hay familias desmembradas, cuando hay personas que han sufrido tanto. Entonces tú dices, bueno, un 90% malo y el 10% bueno con el que se benefició del negocio de la guerra. De un cáncer, ¿qué puedes tú decir que sea bueno o malo 50%? No, realmente hay una persona que está sufriendo, pero también hay un negocio por detrás de la medicina que puede también ser beneficiado. Pero entonces yo trato siempre de sacar lo bueno y lo malo de todas las experiencias. Entonces diríamos que para salir fortalecido de una crisis hay que analizar el contexto, Sí, ver el aprendizaje que te está dando ese difícil momento sí, y sobre ese aprendizaje construir una solución que te permita salir fortalecido. definitivamente. De todo tú puedes sacar una experiencia que te sirva. Lo importante es que de esa experiencia tú aprendas. Y también tener una actitud positiva frente al momento difícil que estás viviendo, ¿no? Uf, definitivamente. Porque si no tienes esa mentalidad de que vas a salir y que vas a salir bien, simplemente no sales. Claro, en los tiempos cuando hubo el congelamiento bancario, yo decía, ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Yo estaba en una feria en Brasil cuando me llamaron a decir, regrésate a Ecuador, que hay un congelamiento. ¿Qué es? Ni siquiera en el diccionario financiero había algo y en esa época no había pues el Google como ahora, como para poder entender un poco más del Claro, tema, ¿no? y también imaginando ese difícil momento, otro desafío que seguramente te tocó enfrentar es cómo decirle a tus colaboradores, no te puedo pagar el sueldo y confía en mí de que De que vamos a salir. vamos a salir y en que a lo mejor en unos meses, muchos o pocos, pueda tener esa capacidad de ponerme al día contigo, ¿no? Así es. Y lo gracioso es que yo decía, bueno, siempre lo mencionaba, ¿no? Al equipo. Bueno, yo pasé un congelamiento, pasé una dolarización, no me, ya estoy, pero mejor dicho, que vengan las que vengan. Estoy curada, Estoy curada de espanto, pero viene una una pandemia que nos deja a nosotros a todos realmente fuera de base. total. Y que ahí sí que yo creo que tuve que sacar del fondo de mi ser toda la resiliencia con Todos, la que Dios me todos, mandó al mundo, y el liderazgo para sostener la empresa. todos. Porque no solamente vivíamos un momento difícil para las empresas por el cierre del mundo, sino también con nuestras familias por todas las pérdidas humanas El miedo, que sucedieron y el miedo que venía atrás durante esos momentos difíciles de pandemia. sí. Has trabajado con empresas y culturas de muchos países. ¿Qué aprendizaje humano, no técnico, te dejó trabajar con Asia y otros mercados que hoy definen tu forma de liderar? Mira, aprendí, bueno, en este mundo he tenido la oportunidad de visitar casi 30 países. En ciudades ya he perdido la cuenta. Pero realmente aprendí que todas las personas tienen valor y que todas las personas tú las tienes que tratar con amabilidad y con respeto, independientemente de la cultura que ellos tengan. Y así tú te ganas los espacios. Este, de la cultura japonesa pude aprender la disciplina. Eso yo tuve la oportunidad de ir a Japón hace 25 años, que fue un viaje fallido a China. Recuerdo tanto que ya estando en el aeropuerto hablé con mi socio
en esa época no era mi socio, hablé con mi conexión en China y me dice, estamos ahorita con una epidemia de la gripe aviar. Algo así fue, o la del cerdo, no recuerdo bien, pero no pude ir, ¿no? Entonces me quedé más tiempo en Japón. Y allí en Japón pude tener la oportunidad de ver cómo esa gente vive su día a día, a pesar de las situaciones que han vivido en el pasado, cómo ellos han aprendido de que no quieren volver a caer en situaciones similares y cómo el respeto es la base de la formación de los niños, es la base del día a día en las empresas y eso es algo que a mí me ayudó a poder eso, aplicarlo en mi empresa y cuando ya empecé a hacer shipping, esa fue una de las bases que yo siempre puse allí. La colaboración, el respeto, la disciplina, y bueno, y ahí lo hemos ido manejando en el tiempo, pero esas nunca se han movido, ¿no? Y eso yo realmente lo puedo traer como anécdotas de Japón, ¿no? Y bueno, y otra anécdota muy graciosa que me pasó también allá fue que en la primera visita que tuve en una empresa A Japón. en Japón, sí, en Tokio, me habían puesto Welcome, Mr. Magali, porque la gente, como tenemos nombres que no sabemos si son de mujeres o de hombres en otra cultura, ellos definitivamente no lo hicieron a propósito, pero asumiendo de que quien iba a ir a visitarlos ese día era un hombre. Entonces el gerente de ahí de la empresa me dice, no pudo venir Mr. Magali. Yo le digo, lo que sucede es que no existe Mr. Magali, siempre ha sido Mrs. Magali. Y en ese momento él se sintió muy abrumado, pero yo lo tomé como tomo muchas cosas en la Claro, vida, Alfredo. Yo lo tomo con, mucho con humor con y no lo humor. tomo a personal. No lo tomé jamás a personal y es una empresa con la que después hicimos muchos negocios. ¿Considera que ese es parte de tu secreto para alcanzar el éxito que has tenido? La manera como enfrentas esas situaciones complejas, difíciles y buscas darle la vuelta, darle una solución. Sí, el humor te sirve mucho. La sonrisa o sea, hace que las demás personas piensen que tú les vas a atacar y más bien con eso todo se calma, ¿no? Una anécdota también muy bonita que tuve en India hace años, cuando yo viajaba más, creo antes, ¿no? Moviendo un poco, conectando y pidiendo cosas. Y venía yo de un viaje largo por China, Japón, y fui a India porque eran los 10 años de la oficina de Asia Shipping en India. Y estuve allí en una mesa con un gran empresario, ¿no? Entonces conversábamos y yo le comento, ¿no? De todo este viaje que venía haciendo y él me dice, ¿y usted es casada? Yo le digo, sí, yo soy casada. Y su esposo no se molesta que usted viaje tanto. Entonces, en ese momento me salió un poco el feminismo, que lo trato de controlar, y yo le digo, ¿y usted viaja bastante? Me dice, sí, yo viajo bastante, porque por mi posición viajo a Europa. ¿Y usted es casado? Me dice, sí, soy casado. Y su esposa no se molesta de que usted viaje tanto. Entonces, él me queda mirando y me dice, realmente me ha dejado sin palabras y discúlpeme por haberle dicho eso. Digo, no, no pasa nada, solamente es para entrar un poquito en un análisis, ¿no? Entonces, son cosas anecdóticas que me han pasado y que, ¿por qué? Porque yo me muevo en un mundo que tradicionalmente ha sido de hombres. Puertos, aduanas, Logística, logística de carga. Entonces, es un mundo en el que he tenido que ir entrando así, ganar tu espacio, ganándome los espacios. totalmente. Hoy las cadenas de suministros siguen tensionadas, por lo menos es mi visión vista desde afuera. Desde tu experiencia, ¿cuál es el mayor desafío que enfrentan hoy las empresas que dependen del comercio internacional? Un poco, que ellos vean la data, ¿no? Que realmente ahí ya ahora ya no es tanto el olfato del fundador o del gerente, ¿no? Hay que ver la data, hay que rodearse de personas expertas, de proveedores que sepan como para poder tener una visión de futuro, ¿no? Antes uno decía, bueno, esta temporada es alta, esta es baja, esta es alta porque baja la carga de Navidad, Habían esta es ciclos que tú los podías predecir con sí, mayor sí, facilidad. pero ahora hay un tema que ha entrado también aquí a la ecuación, que es la situación geopolítica. Entonces ya ahora tú tienes que estar muy al tanto de lo que sucede en otras partes del mundo, porque todo te mueve la logística.
qué pasa en el canal de Suez, qué pasa entre China y Estados Unidos, qué sucede en los puertos porque hay paro de personal o por el tema climático, que el canal de Panamá va a estar funcionando porque bajan las lluvias. Y todos esos temas tú los tienes que tener claro para realmente dar una asesoría a tu cliente que le dé una tranquilidad. Y eso a mí me gusta mucho leer sobre esos temas, ¿no? O sea, me gusta leer sobre muchos temas, pero Primordialmente tu específicamente ese negocio, porque es mi claro, es tu negocio, ¿no? negocio. Así es. ¿Y cuál es esa perspectiva? ¿Qué ves hacia el 2026? Ah, A ver, allí un poquito, serte muy franca. Mientras el tema de la demanda de los importadores por sus embarques no cambie, se puede mantener un poquito lineal. Se puede tener como los ciclos que usualmente son. Pero si llega a suceder una situación nuevamente de imposiciones de impuestos en los que el importador americano, que es el que mueve mucho lo que sucede aquí en América, se preocupe por su cadena de suministro y cree una demanda inexistente para otras épocas, eh, allí se complica todo, porque normalmente las navieras o China le va a dar preferencia a ese importador que paga un poquito más alto los fletes que a nosotros como América De Latina, acuerdo. ¿no? Pero ahí esperemos que los líderes del mundo, como son en este momento, pues, Estados Unidos y China, pues, siempre mantengan las cosas un poquito alineadas como para no afectar tanto a la logística, ¿no? En el día a día, ¿cuál es el error más frecuente que ves en empresas que utilizan el comercio exterior, importadores, exportadores, que termina costándole dinero, tiempo o clientes a estas empresas? Yo pienso que hay lamentablemente, eh, a ver, hay todo, yo trabajo con todo tipo de empresas. Hay empresas grandes que tienen muy bien delimitados sus procesos, sus metas, sus KPIs, pero también trabajamos con empresas medianas y Y pequeñas. pequeñas que dejan mucho las decisiones en personas que no tienen la capacidad de poder decidir sobre embarques que son de $100,000, de $200,000. Entonces, a veces esa persona, por quedar bien, ahorra al extremo y hace que tú le embarques con un tiempo de tránsito que no es el que el dueño de la empresa que está viéndolo todo realmente necesita para sus ventas. Y ahí pierde dinero, ¿por qué? Porque le llega primero la carga a la competencia, porque ahorrarse $500 en flete, después afecta a su inventario, porque si ya la competencia vendió antes, tú tu carga la vas a tener en inventario y eso también es un costo. Entonces, veo que hay todavía esa falencia, cada vez menos, tengo que ser sincera, pero sí existe. Entonces, a nosotros nos toca como empresa entrar a explicar, ¿no? Claro, Los tener riesgos. una posición más de asesor, Sí, no solamente sí, que te vean como la persona que le puede solucionar un tema logístico, sí, sino que realmente te asesora y que te acompaña a tomar la mejor decisión para tu así es. negocio. Yo les digo los riesgos, mire, esa naviera, que es la más barata, pero se demora tanto tiempo. ¿Usted tiene carga en inventario como para aguantar ese tiempo? Sí, sí tengo, no, no tengo, o ya está decidido algo y justo tuvieron una venta importante y ahora sí quiero en el tiempo de tránsito corto, pero ya está en el contenedor en el tiempo de tránsito largo, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es importante que tal vez las empresas vean que en la logística del transporte internacional de carga es mejor asegurar un tiempo de tránsito corto versus a los más extensos. De acuerdo. Como presidenta de la Cámara Ecuatoriano-China, Ujú. ¿qué oportunidades concretas ves para las empresas ecuatorianas en el 2026 Uy, que todavía se pueden aprovechar y no se están tomando? mira, tomé este desafío en marzo del 2025 y realmente pues empecé un poco a escarbar, ¿no? O sea, yo como ya vengo de este tema con China desde hace 25 años yendo y viniendo, siempre vi oportunidades en China. O sea, de hecho, hace unos 15 años yo mandé a mi hija mayor a estudiar a China, 7 años, en una época que todavía no se veía la potencia de China como la tiene ahora, ¿no? Pero siempre estuve con esa línea de China. Ahora que tenemos el TLC con China,
nosotros tenemos ahí ya escrito. Lo que tenemos es que hacer la tarea de entender, de invertir, de ir y conocer, no solamente la parte cultural, sino muchas otras cosas como las necesidades que ellos tienen ya como país, sus realidades. Entonces, las oportunidades son extensas. Solamente te vas tú a Perú y ves que es un país que ha tenido el TLC con China ya 16 años y tú allí te das cuenta la influencia que tiene China en Perú, cómo invirtió en un puerto, el puerto de Chancay, una obra magistral de millones y millones de inversión, algo que nosotros hubiésemos podido tener porque estamos más cerca de China, al estar en medio. Geográficamente estamos más en línea recta con China, pero bueno, ya lo vimos pasar. Ahora lo que tenemos que hacer es tratar de nosotros encontrar los nichos en las diferentes regiones de China para nuestros productos. Ya está el camarón, ya está el banano, de alguna forma está la madera también, la madera de balsa está dando, pues es un crecimiento tremendo que ha tenido en el 2025 las exportaciones, pero hay otros productos con los que tenemos que seguir llegando, que tenemos que ponerlos siempre identificándonos como productos de calidad. ¿Por qué como productos de calidad? Porque si nosotros vamos allí a tratar de cubrir todo el mercado, no lo vamos a poder hacer. Porque China tiene 1.400 millones de habitantes y son personas que cada vez están queriendo tener más productos diferenciados. Entonces ahí es nuestro nicho como ecuatorianos. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar y a eso tenemos que llegar. Entonces, tu recomendación sería viajen, conozcan y visualicen las oportunidades Sí, directamente en campo frente a este potencial gran mercado que sí, tenemos. es que estando allá, tú vas a la feria de Cantón, tú miras por aquí, tú dices, eso ahí yo podría llevar, yo podría venderlo por esta línea de negocio de acá, o esto de acá, mira, esta innovación me podría servir para la empresa, y empieza tu cabeza, o sea, pero eso ahí es estando allí, porque yo puedo ir y te puedo contar, pero no es lo No es mismo. lo mismo. No es el ecosistema que tú necesitas como empresario para tomar decisiones. Entonces, eso es lo que yo le digo mucho a, a quien me pregunte del tema, tienen que gastarse la suela, tienen que meter la mano al bolsillo y tienen que ir a China a buscar las oportunidades porque hay de una manera exponencial las oportunidades que tenemos con China, no solo para las exportaciones, sino también para Para las importaciones. exportaciones. Nosotros ya China es nuestro primer proveedor, es nuestro segundo destino en exportaciones, pero en importaciones es nuestro primer proveedor. Ya se están trayendo maquinarias de China que antes únicamente se compraban en Europa y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque China ahora es las 3B: Mm. bueno, bonito y barato. Bueno, lo bueno me refiero a la calidad. Ha subido la Ha calidad de subido sus la productos. calidad. Lo bonito es porque tú ves el diseño, por ejemplo, en los vehículos. Tú ves unos diseños que tú dices, parecen naves ya los vehículos chinos eléctricos. Entonces, han mejorado también por ese lado. Y barato, no porque sea realmente barato, porque todo tiene su costo, sino porque en el costo-beneficio, escoger algo chino, que obviamente pues te ayude a ti en lo que necesitas, sale más económico, ¿no? Total. En un entorno cambiante, tomar decisiones fiscales inteligentes es clave. Andersen Ecuador te brinda asesoría legal y tributaria de clase mundial. Descubre lo que ellos pueden hacer por ti y transforma positivamente tu gestión de impuestos. Visítanos ya mismo en s.andersen.com. Ya, Paolo, necesito convertir mi nota de crédito en efectivo con rapidez y total seguridad. ¿Qué me recomiendas? Te recomiendo que visites los mejores, www.liquidez.es. En el sitio vas a obtener una cotización en segundos y con total transparencia saber cuánto vas a recibir en tu cuenta bancaria. Visítanos ahora mismo, liquidez.es. Muchos empresarios quieren entrar al comercio internacional. Muchos dicen, ¿qué oportunidades hay en importar o exportar? Desde tu experiencia, ¿cuál es el error más común de quienes empiezan y cómo podrían evitarlo desde el primer paso? En eso nosotros con la Cámara China sí ayudamos mucho en capacitaciones, ¿no? A quienes quieran ya empezar a invertir, ¿no? El error más común a veces es por internet coger un proveedor.
Y eso no solamente con China, ese es un error en cualquier parte del mundo, porque en cualquier lugar pues hay personas que están buscando oportunidades para defraudar a los demás, ¿no? Y de eso han hecho su forma de vida. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Es preferible ir, mirar en una feria y después a las fábricas, asegurarse de que no está hablando uno solamente con un vendedor, sino que está hablando con personas que toman decisiones, de que realmente nosotros los pagos se los estamos haciendo a las empresas, no a personas, tener un contrato en su idioma, en el nuestro y en inglés, como para que en el momento que las cosas no se encaminen de la mejor forma, Porque puede pasar. exacto, puede pasar, porque en la materia legal, allí sí las palabras se las lleva el viento. En otras cosas no, las palabras yo creo que sí son importantes, que quedan, pero cuando ya tú tienes que comprobar algo, necesitas del contrato. Y desde la Cámara, ¿cómo pueden aportar a los empresarios a canalizar estas necesidades? Primero, conocer qué es lo que necesita realmente el empresario, ¿no? Nosotros tenemos en la Cámara 2 directores que están localizados en China, el uno en Shenzhen y el otro en Shanghai. Ellos nos ayudan mucho para poder ayudar a estos emprendedores que recién van a llegar a China o quieren comprar desde China, buscando proveedores que sean confiables. Entonces, nosotros hacemos esa tarea apalancándonos en otras empresas, ¿no es cierto? Porque nosotros como gremio, pues tenemos demasiado abiertas nuestras funciones, pero nos apalancamos en empresas que ya son partes de la Cámara o en empresas que están allá en China y que ya conocemos que son confiables por sobre todo. Has liderado equipos en contextos complejos. Hoy, con tanta incertidumbre que tenemos, ¿qué habilidades son indispensables para un líder empresarial desde tu perspectiva? Pienso que mucho es importante la empatía que tú le demuestres al equipo. O sea que en estos tiempos realmente son tiempos diferentes. Como Claro, yo tenemos varias empecé, tenemos generaciones. varias generaciones dentro de la mm, empresa, los baby boomers, los X, estamos con los millennials, centennials, y sabrá Dios cómo se llamarán los que vengan, ¿no? Y todos tienen diferentes pensamientos, ¿no? Entonces yo creo que en este tiempo que el líder tiene que ser muy empático, tiene que tener que demostrar a su equipo también un ejemplo y también demostrar a su equipo que los cuida de alguna manera. Entonces ahí entra un poco la inteligencia emocional, entra la salud mental. Antes uno trabajaba sin, no importaba si el jefe estaba molesto, si le decía a uno 4 cosas en el día, uno simplemente lo tomaba y seguía haciendo lo que mejor podía, pero ahora tú tienes que también trabajar mucho en tu comunicación. Y ya no solamente como te comunicas con una generación, no es como te vas a comunicar con la otra. Entonces son cosas que uno tiene que estarse formando casi que todos los días. Claro, esos son uno de los grandes desafíos que tenemos, el hecho de mantener el talento, ¿no? Leí un artículo y decía que el mayor desafío que tenemos los empresarios es cómo hacemos para mantener el talento. Y ahí viene mi siguiente pregunta, desde tu experiencia, ¿qué hace que un equipo se quede comprometido con la organización? Y cómo mantenerlo en el largo plazo para asegurar el crecimiento y éxito de la empresa. Mira, es, yo no creo que la parte salarial sea lo más importante. Y ya lo digo hasta con mi propia experiencia, ¿no? De mi vida cuando estuve en el ámbito laboral directamente como colaboradora. Yo creo que va mucho más allá. La gente ahorita necesita sentir que lo que está haciendo vale, que está trabajando para un propósito, que está haciéndole bien a alguien más. En ese contexto, nosotros trabajamos con muchos importadores y exportadores. Entonces, nosotros, siempre yo le digo al equipo, tenemos que ponernos en los zapatos de nuestros clientes, entender sus dolores, ver cómo les podemos facilitar su vida, ¿no? Y entonces, en ese llegar a la empresa y ver un lugar en el que se te recibe con una sonrisa, en el que tienes, así sea una cafetera o un lugar donde tomar agua, en el que tienes unos compañeros que te da gusto, Un ambiente de un trabajo. ambiente de trabajo positivo. Yo creo que a eso de allí es a lo que le tenemos que meter mucho hoy por hoy.
y tener un poco de flexibilidad, ¿no? Si alguien quiere un permiso porque su hijo se presenta disfrazado para Navidad en la escuela, si es a las 10 de la mañana y quiere salir, que salga, que tenga esos espacios en el que ellos también puedan equilibrar su vida entre lo laboral y lo personal. Dentro de todos estos años de trayectoria, ¿cuáles han sido esas decisiones más difíciles que te ha tocado enfrentar? Que tú dices, marcaron un antes y después en la carrera de la compañía. Mm, yo creo que una decisión muy, muy difícil que me tocó tomar alguna vez fue poner primero a mis colaboradores antes que a mi bolsillo. Te explico un poquito mejor. Cuando fue la pandemia, hubo momentos realmente bastante desafiantes. Las necesidades eran de todos, pero obviamente los colaboradores de alguna manera, pues tú los sientes como que, no como que sean tus hijos, pero que sí necesitan de ti. Entonces yo prefería pagar la nómina antes que pagarme yo misma. Entonces, claro, que eso afectaba también mi parte personal, un poco familiar, pero son cosas que tú tienes que decidir mirando un poquito al futuro, porque de esa forma también tú obtienes esa fidelidad de las personas y esa gratitud que muchos tienen. No todos, pero sí la gran mayoría, ¿no? Entonces, realmente el ser humano, uno, poner al humano por delante, yo creo que es lo que más tú tienes que siempre decidir en pro al ser humano. ¿Y cómo crees que esa decisión que tomaste en ese momento tan complejo generó un antes y un después en la compañía? ¿Tuvo un impacto? Sí, porque en la empresa, cuando fue ese momento, muchas personas también tenían oportunidades, ¿no? Porque dentro de todo también se dieron oportunidades, porque mira, que en la logística internacional de carga fue ya después de que pasamos todo esto en el 2020, ya el 2021, pues ya en cambio hubo una bonanza en la parte de las navieras y de las aerolíneas, y la gente es llamada pues por otras empresas, por la competencia, y simplemente la gente no se iba. Claro, La gente se quedó allí fue leal, empujando, fue leal, exacto. fue leal. A veces como empresarios no tenemos siempre toda la información, ¿no? Siempre nos toca tomar decisiones con poca información o con Sí. información medianamente informados. Ujú. ¿Cómo te apoyas en tu toma de decisiones ya dentro de la empresa cuando no cuentas con información tan clara? Yo he aprendido que es muy importante rodearte de gente que sepa más que tú en diferentes ámbitos. Entonces, o sea, en el camino de la vida he conocido mucha gente preparada, hay mucha gente que como yo comparto, sin esperar nada a cambio, también comparten conmigo en esa misma interacción, ¿no? Entonces, si tengo una duda, yo digo, ay, ya, yo creo que por aquí me puede ayudar Alfredo, lo voy a llamar y te he llamado. Y si tengo en algo de aduana, ya, tengo este otro amigo, ok, lo llamo y converso y le digo mi opinión y él me dice la suya y por dónde encaminar un poco al cliente, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante de quién te rodeas, de rodearte de personas de las que tú puedas también aprender y que puedan ser tu apoyo en el momento que tú lo necesites. No necesariamente todo el tiempo vas a tenerla dentro de la empresa, ¿no? Pero sí en tu red cercana a la que tú puedas en un momento dado coger y poder darle una llamada y que esa persona, así no te conteste en ese momento, después te la devuelva y te diga, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, y eso también tú lo ganas como tú has sido en el camino de la vida con esas otras personas, ¿no? Claro, tienes que, parte del éxito de un empresario es construir una buena red de apoyo, ¿no? Totalmente. Y esa red de apoyo, una de las cosas que toman el construirles tiempo y que realmente le dediques genuinamente a construir tiempo, a construir esa relación. Así es, así es. O sea, y siempre ser amable. Yo he sido amable, yo llego al edificio donde tengo la oficina, desde el que está ahí en la puerta, me saluda, yo les contesto, o yo los saludo si ellos están distraídos, ellos me contestan. Entro a mi oficina
indistintamente de que tenga millón problemas por otro lado, siempre con una sonrisa, siempre saludo en general a todos y trato de empezar mi día con el pie derecho de una forma positiva porque tengo bien grabado en mi cabeza que cada día tiene sus propios intereses. Escuchándote me hace recordar el libro de Adam Grant, Dar y Recibir. Entonces, una de las filosofías que te da este libro, que cuando lo leí me impactó muy positivamente, es si puedes hacer un favor a alguien y ese favor no te toma más de 5 minutos, hazlo. Sí, Independientemente que sepas que a lo mejor a esa persona no la vas a volver a ver más en tu vida. así Y es. es la manera como tú vas construyendo y en algún momento el ser generoso genuinamente, sin esperar nada a cambio, hace que la vida te recompense positivamente y puedes estar enfrentando problemas muy duros, pero tienes la plena convicción de que lo vas a resolver. Sí, y Dios te pone a las personas adecuadas. Entonces, ahí entra un poquito esto que se habla de la cadena de favores, ¿no? O sea, y eso es tan real, ¿no? Y en lo que tú hablas de este libro, yo también podría hablar del libro del líder que no tenía cargo, de Robin Sharma. En ese libro tú ves que en cualquier parte que tú estés, desde cualquier esquina que tú estés, tú puedes hacer un cambio. Puedes ser mesero en un restaurante, puedes ser gerente de una gran empresa, puedes estar en la parte pública, pero ese liderazgo que Dios nos ha regalado a muchos, eh, tú lo puedes poner en práctica desde la esquina donde tú estés dando lo mejor de ti. Magali, en la logística hay muchos puntos que a veces fallan. ¿Cuál dirías que es hoy el riesgo más subestimado por las empresas y cómo deberían gestionarlo mejor? Sí, yo pienso que allí una empresa cuando hace, a ver, están como divorciadas a veces las áreas, y yo se los digo a mis clientes. O sea, no es posible que el área de compras esté totalmente divorciada del área de comercio exterior o de logística. Entonces, haces una compra, yo que sé, en África, y ya para una carga que necesitas tenerla aquí en 2 meses. La logística desde África no es la misma logística que desde Estados Unidos o que desde China. Entonces, antes de hacer esa compra, conversa con tu área logística para que sepas los riesgos, los tiempos y todo lo que va a involucrar y va a impactar en tu pedido. Entonces, sí es muy importante tener un poco a las áreas más atadas entre ellos, que se reúnan, si no semanalmente, cada 15 días para saber qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, yo a veces me he visto con empresas que me dicen, venga a una reunión con mi área de compras, con el área administrativa, con el área financiera, para que sepan por qué ha subido tanto los fletes y que el de compras sepa un poco sacar mejor los números y que el del financiero sepa lo que tiene que tener en el bolsillo para cuando llegue la carga y ayúdenme a explicar. Entonces, yo ahí entiendo de que realmente hay un divorcio dentro de las empresas en la comunicación de lo que está pasando en el mundo y que eso impacta al negocio. Total. En los últimos años hemos visto varias crisis. Sí. ¿Qué prácticas concretas ayudan a una empresa a ser resiliente y que no dependa exclusivamente de la suerte? Dar tranquilidad al equipo. Si tu equipo está tranquilo, sabiendo de que está en una empresa que los pone primero a ellos van a dar lo mejor de ellos. Entonces, es verdad, necesitamos las empresas de los clientes para poder existir, pero para poder atender a ese cliente, tú necesitas un equipo comprometido, a un equipo que tenga la empatía de poder ponerse en los zapatos de los clientes y poder tener también esa capacidad de ayuda, ¿no? Tanto para la empresa como para el cliente y así mantener al cliente. O sea, es un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, yo pienso que el equipo es lo más importante que tenemos las organizaciones. Claro, y el construirlo es realmente lo que toma mucho tiempo. Sí, ¿Cómo cuesta construir un buen sí, equipo de jugadores que vengan y te aporten sí, positivamente? y tienes que tener mucho cuidado con el técnico, porque si tú pones un técnico porque le funcionó algo por allí en otro lado, no necesariamente ese técnico va a ir con la cultura de ese equipo, ¿no? Y te puede, pues, destruir prácticamente lo que tú has formado en el tiempo y después recuperarte toma mucho más tiempo, ¿no?
¿Cómo impacta la tecnología en tu negocio? Se habla mucho de automatización, inteligencia artificial, nuevos sistemas. Desde la práctica, ¿cómo integras esa tecnología a la cadena logística y cómo las compañías pueden aprovechar esto para ser mucho más eficientes? Definitivamente nos tenemos que apalancar en la tecnología, en los sistemas, porque si no, por ejemplo, en logística, esto es tan al detalle que realmente las personas tú las necesitas pensando, las necesitas un poco con su cabeza más en lo macro y el sistema ayuda muchísimo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema muy fuerte ya desde el 2019, felizmente antes de la pandemia lo instalamos a nivel mundial, todas las oficinas de shipping, y un conocimiento de embarque, una documentación de un embarque que sale hoy de China, yo ya tengo la información hoy mismo en Ecuador, y eso ayuda bastante. Lo que antes se hacía manualmente, ahora se hace en tiempo real, y eso mismo tú coges y simplemente lo trasladas a la aduana y cómo se ha simplificado millón. Pero mira, se simplifica millón estos temas de los sistemas en ser más eficientes, pero yo no he simplificado mucho mi equipo humano en la empresa, porque siempre hay espacios para seguir creciendo y esa persona que ya sabe, que ya tiene conocimiento, experiencia, tú la puedes poner en otro sitio para Claro, seguir creciendo, ¿no? Entonces, a veces la gente dice, no, la inteligencia artificial o de la tecnología va a quitar puestos de trabajo. No es así. Realmente tú vas a tener más bien los espacios de poder pensar, analizar, tener un equipo más descansado para que pueda abrirse más líneas de producción en tu empresa. claro. Para emprendedores, si hablamos de emprendedores que están empezando, y tú sabes que cuando un emprendedor arranca, todos los recursos son muy limitados. Tú empiezas con muchas ganas, mucha voluntad, pero de ahí los recursos casi eh, muy limitados. ¿Qué recomendaciones le darías a ese emprendedor que quiere empezar en el tema de comercio exterior? ¿Por dónde arranca? ¿Qué tecnología debería al menos tener como base para asegurar su idea de negocio? Ahorita hay tantas herramientas y están realmente a la mano y son muy, pero muy económicas, lo que antes no existía. Y hay sistemas que hasta te los alquilan por algo, por un precio módico. Yo al emprendedor le recomiendo siempre que tenga orden, que no coja a la empresa o al emprendimiento como caja chica, que tenga orden hasta en sus ingresos y que no se maree, que su idea la cuestione y trate de compartirla con gente que tenga experiencia, con gente que lo quiera bien, para que le puedan dar consejos que le ayuden a crecer. Y que desde el inicio trate de rodearse de gente buena. Eso ahí yo creo que es algo básico, ¿no? Y en la parte, por ejemplo, yo veo emprendedores que ya digo, ya al año tienen tremendo carro, ya se fueron de viaje y se están comiendo el capital de la empresa. Entonces tú tienes que tener en orden, ok, si yo con $1,000 al mes vivo, esos 1,000 van a ser mi salario y no voy a tocar nada más hasta que la empresa llegue a producir. Y que no lo vean todo solamente con el hambre del dinero. El dinero es una consecuencia De hacer de, bien las lo, cosas. de hacer bien las cosas en tu día a Así día. es. Entonces, ese es un poco lo que yo siempre trato de indicarle al que viene con una idea y le digo, cuidado por aquí, míralo de esta forma. Claro, es un principio que funciona muy bien, ¿no? Pero que no todos están dispuestos a tomar este principio de postergar la gratificación. Ahora hay mucha información sobre eso, ¿no? Pero en mis tiempos en los que yo empecé, pues yo veía empresarios, pues, que yo no sabía, pues que eran endeudados y estaban muy bien, se los veía muy bien por fuera, ¿no? Pero yo tuve la ventaja de tener a mi hermana, que es contable, ahora ella es una gran tributaria, y ella me decía, no, te pones este salario, eso aquí es lo que se te paga, y tú con eso, y ella me ponía Con así eso las tienes que reglas. resolver. Exacto, y yo, pero adelántame, préstame. No, no, no y no. Y ella fue siempre esa parte que me ayudó a tener orden y que yo ahora pues se lo agradezco mucho. Sí, no, hablamos de postergar la gratificación,
Hablamos de mentores, rodearte de un equipo que realmente te aporte, Así y es. de ahí el mentor juega un factor clave en el desarrollo del emprendedor. Sí, las redes de apoyo en tu empresa, tener un equipo que también quiera lo mismo que tú, que sea ese propósito, Y ¿no? el buscar también personas que ya hayan transcurrido el camino previamente, que hayan pasado ese camino. Eso también Sí, es clave porque de alguna manera vas a aprender desde la experiencia y puedes evitarte grandes sí. fracasos. Yo recuerdo a los 2 años que empecé a hacer shipping, vino el CEO de China, cogió los libros, siempre le mandaba los reportes y todo, pues, no los leo, yo confío en ti. A ver, déjame mirar ahorita, ok. Y él me sacó así en 2 cálculos. Ah, ya, realmente lo que aquí en la empresa está quedando es el 8%. Y yo, según yo, era el 20. Y me dice, no, no, porque míralo así, y me lo explicó, pero así, en un minuto. O sea, es una cosa que esta gente ve las cosas tan diferentes. La Tienen una experiencia, la preparación, experiencia. o sea, en números. Los chinos no dan 10 vueltas, no una ni dos, sino 10. Y yo de eso pues traté de sacar también un aprendizaje para poder entender mejor eso, porque cuando tú empiezas, tú estás en otra cosa, tú estás vendiendo, 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 estás con el equipo comercial empujando, empujando, pero no te aterrizas bien en qué está pasando con los números. Si tu venta realmente está siendo inteligente, si tus créditos que le das a los clientes te están pasando factura a ti mismo. Entonces, ya cuando vino él y me indicó eso, yo me empecé a preparar en ese tema. Imagínate lo gracioso del tema, que yo recién hice la universidad a los 32 años, porque yo dije: "Uy, yo necesito tener conocimiento si realmente quiero llegar lejos. Necesito poder liderar no solamente con la experiencia, sino también con lo académico". Eso es Y uno de los grandes errores que a veces tienen los emprendedores, ¿no? Escuchándote, en que solo se focalizan en la venta, pero no se dan cuenta condiciones de crédito, descuentos, que al final merman tu rentabilidad y tú piensas que estás ganando plata, pero al cabo de pocos meses tu negocio está quebrado. Y lo claro, otro también que me da mucha reflexión escucharte es la importancia de conocer tus números. sí, A veces el emprendedor se enamora mucho de una de la idea, idea nomás. de un Ujú. proyecto que puede sonar muy bien, pero sabe poco o nada de números y los números realmente son los que marcan el destino de la empresa. Uy, es que los números son objetivos, ahí no hay cuento. O sea, es o no es con los números. Entonces, sí, sí es importante que tú le des mucha, mucha atención y empieces a investigar y te empieces a preparar para lo que viene. Ya después terminé la universidad, hice diplomados hasta que me decidí a hacer una maestría. Entonces, y vas aprendiendo de otras industrias, te vas nutriendo y tú dices, bueno, esto lo puedo hacer mejor. Si aplico estos índices, si busco esta forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, eso también es muy importante que el emprendedor lo tenga súper, súper que en su cabeza, ¿no? Seguir siempre preparándose. O sea, a veces no hay el dinero para pagar algo de una buena escuela. Ahorita hay información en el YouTube, pero para hacer maestría todos los años. Claro, y también los libros. Los Los libros es la libros. inversión más económica. El costo frente al valor que te puede dar un libro es. Exacto. Ese libro el último que me leí es de Piensa como un monje. Soy medio mala para un poco para los nombres de los autores, y te habla de un inglés que fue hijo de unos hindúes, ¿no? De una pareja de India, ¿no? Y realmente después de todo lo que él pasa para poder llegar a India, hacerse monje, después dejar de serlo, todas las reflexiones que él trae, muchas de esas cosas realmente a ti te dicen, wow, puedo hacer las cosas desde la humildad y me van a salir mejor. Entonces, tú de cada libro aprendes algo. Así es. Entonces, de este libro que te decía de Víctor Frank del Holocausto, yo aprendí, Dios La mío santo, resiliencia. cómo, eh, cómo encontró sentido en su vida dentro de un espacio que cualquiera se hubiese sentido perdido, pero fue decisión. Entonces, cuando te pasan cosas que son tristes, que son lamentables, tú lo que tienes que buscar es el pasado, no lo vas a poder cambiar. Lo que tú tienes que ver es cómo de eso sales más fortalecido. Total. Magali, ¿cómo definirías el éxito en tus propios términos? ¿Qué es el éxito Mm, para ti? Oye, el éxito
Es una pregunta que me la han hecho algunas veces y realmente creo que siempre contesto algo diferente. Pero yo creo que ya en este momento de mi vida siento que el éxito es más una alineación, un equilibrio entre lo que logras en la parte empresarial, en la parte gremial, en la parte familiar. Poderle dar un poco de lo mejor de ti a todos, a todos y que tú hayas llegado hasta un momento en tu vida con una reputación en el que no haya duda en la mayoría de lo que tú eres realmente, ¿no? Entonces, yo por ese lado sí me siento bastante exitosa y agradecida con Dios, ¿no? Ahora, a veces ese equilibrio es el que a veces me preocupa, ¿no? Porque tú conoces a mi esposo, él es una persona que me apoya mucho, ¿no? Pero a veces también me dice, oiga, de los 5 días a la semana, ni un día ha llegado temprano. Entonces, cuando tú estás en un momento, estás en ese momento en el que tienes que enfocarte, ¿no? Entonces, cuando recién tomé a cargo la cámara de alguna manera, pues eran cosas tras cosas tras cosas, Es y el yo le costo, decía, ok, el ahorita costo, tengo que enfocarme en eso, pero ok, te prometo que nos vamos de viaje, así esas 5 días y casi, casi que me voy sin el celular, ¿no? Entonces, el costo. entonces, sí, a veces uno dice el equilibrio perfecto, en mi caso no lo he podido encontrar. No, es que, a ver, y eso es también algo que poco se habla, pero si tú eres un emprendedor que arrancas, o empresario que empezaste sin recursos, o con recursos muy limitados, sin la construcción de esa red de apoyo, la única manera de compensar eso es con trabajo arduo. Así Y es, eso te demanda no un trabajo de 8 horas, sino de 16 horas, 18 horas, así 7 días a la es. semana. Sí, es Y más ese es difícil. el costo que tienes que asumir. Así es más cuesta Eh, arriba cuando tú no has tenido una herencia, no y, vienes de un apellido. no, y es el costo que tienes que asumir. Sí, Y exacto. lo importante es que tengas esa claridad para visualizarlo y asumirlo. Y si estás dispuesto y quieres ese propósito superior, pues tienes que trabajar por ello. Así de simple. Claro, entonces hay momentos en que tienes que decidir. Yo, cuando fui también muy jovencita, dejé mi primer emprendimiento porque uno de mis hijos pues cayó con cáncer y yo tuve que Total, dedicarme a él. total. Son Entonces yo dije, bueno, decisiones. no importa, tengo que estar ahorita aquí. No, no me puse a pensar, uy, ahora qué va a pasar con mi empresa. No, no, no. Simplemente tuve en ese momento la responsabilidad de decirle a mi socio, mira, no puedo realmente dedicarme ahorita a la empresa porque mi hijo me necesita, aquí están las acciones, págamelas como puedas y sigo avanzando. Pero o sea, el momento el que tú tienes que enfrentar es en el donde tienes que estar. O sea, ya tengo más ahorita equilibrado el conocimiento hacer el gremio, de la cámara, perfecto. Ya hacia shipping, pues ya lo tengo por 20 años, perfecto. Sigo avanzando, buscando negocios, mirando más nuevas líneas, nuevos agentes, ese tipo de cosas. Y mi familia que me sostiene todos los días. Yo, Dios mío, digo, qué suerte que he tenido. Seguramente vas a coincidir conmigo, pero hay momentos, y justo lo conversamos tras cámaras, hay años y años, y hay momentos en que el empresario siente y piensa profundamente, esto es demasiado grande para mí. ¿En qué me metí? Sí, ¿Qué le dirías a quienes están pensando eso en este momento? de que den lo mejor de sí, de que traten de que las cosas fluyan, de que no entren a ningún lado pateando el perro, que primero exploren, que primero trabajen con la gente que ya está allí, porque a veces hay situaciones en que uno le dan un equipo que ya está formado y que uno dice, bueno, voy a traer a mi gente porque mi gente es de confianza, pero puedes tener talento allí. Primero conócelos y haz los cambios que piensas que pienses que debes hacer, pero darles una oportunidad, porque son personas. Entonces, si tú pones al humano por delante, yo creo que se te va a hacer más fácil hacer las cosas, ¿no? Porque ni el liderazgo ni el respeto se imponen. Tú te lo ganas. Y si te lo vas a ganar tratando de ser humano con las personas que ya están allí. Para ir cerrando, Magali, esta muy grata conversación. Si tuvieras la posibilidad de ir a tu pasado con la experiencia que tienes hoy y darle un consejo a la Magali de 20 años, ¿qué le aconsejarías? ¿Qué le aconsejaría?
Oye, es que yo a veces, ¿sabes? Que con estas películas que hay de Volver al Futuro y todas esas cosas, yo digo: "Uy, Dios mío, si me fuera a esa época, le diría que no coma tanto chocolate", pero no me haría caso, porque la Magali de 20 años comía por esta vida y la otra y no sabía lo que era ir a un gimnasio, no sabía lo que era hacer dieta y me iba a decir: "Oh, estás loca, yo como y no me engordo nada". La vida es una sola. Exacto, la vida es una sola, Eso es lo que pensamos. porque Y pensamos también que somos invencibles. claro, porque la madurez de la Magali de 20 años no iba a aceptar muchas de las cosas que yo tendría para decirle. Pero creo que lo que sí me aceptaría es que yo, o sea, evitaría decirle cosas que a ella la hagan poner cómoda, porque a veces tú puedes decir cosas y ya la otra persona las toma por hecho, simplemente sin hacer mayor cosa, porque eso dice que está en tu destino. Y el destino uno tiene que hacérselo, ¿no? Entonces, lo que sí le diría es que se trate de preparar lo antes posible y que siempre se rodee de las mejores personas en el área que sea necesaria, que va a llegar un momento en que va a ser empresaria y que va a tener que tomar muchas decisiones y que es necesario que no postergue esa preparación Preparación, académica. preparación. Sí. Sí, la clave del éxito. Como parte de mi podcast, siempre le hago una pregunta a mi invitado y le digo, ayúdame formulando una pregunta que se le haré a mi próximo invitado. Entonces, en mi anterior entrevista, Patrick me dice, y esta pregunta viene de Patrick para ti, ¿qué puede hacer un empresario para desarrollar de mejor manera a su equipo de trabajo? En este momento, yo creo que el empresario, si tiene una visión a largo plazo, tiene que hacer fuerte a su equipo de trabajo. El equipo de trabajo con el que estamos trabajando hoy es diferente, es un poco más delicado y tenemos que nosotros meternos ahí a trabajar en su salud mental. Nosotros en la empresa pues tenemos también esta herramienta. No sabemos realmente quién la toma porque es una herramienta que es muy solamente la maneja recursos humanos, de tener una empresa donde las personas pueden tener charlas con Apoyarse. psicólogos para apoyarse, no solamente de cosas de trabajo, apoyarse cosas de su vida personal, cosas laborales, de su pasado y todo esto, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahorita una herramienta importante que las empresas deberían de considerar es cómo dar apoyo al equipo emocionalmente. Y bueno, te comprometo a que me ayudes con una pregunta para mi próximo invitado, que se le haré de parte tuya. La puedo escribir en taquigrafía. Escríbela. Perfecto, De- lo voy a hacer con mucho cariño. Gracias, Magali. Para cerrar, un último mensaje que puedas compartirnos a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Eh, Específicamente, bueno, yo tengo ahorita dos sombreros, ¿no? Que es el de la Cámara China y que sigue siendo mi empresa, que es mi día a día también, ¿no? Eh, Quisiera pedir a las personas que busquen la forma de emprender enfocándose en China, que ya ahora ya no es el sueño americano, el American Dream, que tanto con el que crecimos. Ahora sí, yo creo que existe un Chinese Dream que lo tenemos todavía más cercano y más a la mano. Que busquemos en la agricultura, que busquemos en servicios, en tecnología, cómo llegar a ese gigante asiático que nos ve con muy buenos ojos a nosotros como ecuatorianos. Gracias, Magali. Ha sido una conversación que le he disfrutado muchísimo. Te agradezco por tu tiempo y por compartir parte de tu historia. Gracias a ti por haberme invitado. Espero haber aportado un poquito a tu ecosistema. Completamente. Gracias. Gracias. Quiero invitarte a que nos sigas en las redes sociales. Además, que te suscribas en YouTube y Spotify. En todas nos ubicas como Alfredo Bustos. Activa las notificaciones y no te pierdas nada de lo que está pasando.